Hola, muy buenas tardes. Soy Constanza Torres y esta vez les vengo a comentar acerca del capítulo Recolección de datos en investigación cualitativa. Para comenzar, es importante recordar uno de los aspectos más importantes de la investigación cualitativa. ¿Cuál? Que el investigador es el principal instrumento de recolección de datos. ¿Y por qué? Porque exactamente él forma parte de la realidad, se inserta y la observa y reflexiona en forma directa. Cuando el investigador, en un enfoque cualitativo, requiere recolectar información, usará principalmente dos técnicas. Estas son la observación y la entrevista. Primero comenzaremos hablando acerca de la observación. Esta responde a la pregunta: ¿qué está sucediendo aquí? Y nace de la necesidad de querer interpretar qué es lo que está ocurriendo y qué significado les dan los participantes, las personas que están insertas en esa sociedad, al fenómeno que está sucediendo en ese momento. Acá, el investigador se involucra en la vida de los participantes, presenciando lo que hablan, lo que les sucede y así captar de forma más cabal los significados. En primer lugar, los tipos de observación o los modos de observación se subdividen en dos tipos. Primero tenemos los que se relacionan al grado de participación que tiene el investigador. En un primer caso, tenemos una participación total, en donde el investigador forma parte del grupo que está estudiando. Existe un segundo grado de participación, el cual es el grado de espectador. Acá el investigador se encuentra sí en el contexto, en el lugar, pero no realiza muchas intervenciones, solamente cuando es necesario. Y finalmente existe un grado de observación unidireccional. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el investigador no genera contacto alguno con las personas, es decir, las ve a través de un video, por ejemplo. En segunda instancia, nos encontramos con el grado de apertura que existe en la investigación. Hay un primer grado que es la apertura encubierta, o sea, que se da cuando se busca captar información que normalmente las personas no nos podrían entregar cuando estamos en contexto de investigación, debido a que es posiblemente fidedigna. Hay una segunda apertura que es la que está parcialmente encubierta. Acá la mayor parte de las personas desconoce que están siendo investigadas. Solamente un grupo muy reducido de personas conoce este hecho y a estas se le denominan claves, o sea, son las personas que nos ayudan a entrar a los contextos que nos interesa investigar. Finalmente hay una apertura abierta, es decir, no se oculta, todo el mundo sabe que se está investigando, aunque esto puede afectar a la naturalidad en el escenario. Es muy importante que respecto a la fragilidad que tiene la memoria humana, siempre es necesario que se esté haciendo registro, ya sea a través de una grabación o bien a través de notas escritas, de forma que pueda quedar evidencia de los datos que vamos recolectando en el contexto. El segundo gran método de recolección de información y la investigación cualitativa, además de la observación, son las entrevistas. Estas tienen una característica de ser flexibles y dinámicas y tienen la particularidad de captar qué es lo que es realmente importante para el entrevistado. Nos permite obtener información contextualizada desde la boca de los sujetos que estamos estudiando. Estas entrevistas pueden dividirse en dos tipos.
Están las entrevistas individuales, o sea, que se le realizan a una sola persona, o bien las entrevistas grupales o colectivas, que son de 4 a 6 personas. ¿Y cuál es la particularidad o lo importante de estas últimas? Es que propicia la visión consensuada, como por ejemplo en un focus group. Las acciones que deben realizarse antes de la entrevista es primeramente tener un plan donde estén los temas que se van a tratar, un listado de ideas generales de lo que se busca, de lo que se le va a preguntar a los informantes, de lo que es necesario indagar en ellos. Hay que hacer preguntas acerca de esos temas. Al iniciar una entrevista, primeramente es necesario presentarse. El entrevistador debe presentarse con el entrevistado o los entrevistados según sea el caso. Debe comunicarle el objetivo de la investigación y los fines que tiene esta. También es muy importante tener en cuenta que las primeras preguntas que se realicen a esto deben ser fáciles, de modo que propicien al relajo de las personas y le incentiven mucha más confianza. Durante la entrevista, lo más importante es que el entrevistador debe alentar a que el entrevistado detalle información, ya sea de algunos puntos que son cruciales o que nos interesa mucho comprender. Es súper importante que él vaya alentando a que éste pueda entregarnos mucha más información. Y algo muy importante es que usted jamás debe interrumpir a la persona mientras está hablando, mientras está entregando su relato. Respecto a lo anteriormente hablado, es necesario realizar distintos tipos de preguntas. Estas preguntas pueden ser estimulantes, es decir, que ayudan a la memoria. Acá se usan las 5 W inglesas, que en español sería qué, quién, por qué, cuándo y dónde. También hay tipos de preguntas exploratorias que tienen la función de solicitar detalles, explicaciones o justificaciones acerca de hechos que nos están comentando las personas. Y finalmente existen preguntas de chequeos, es decir, que se busca resumir lo que dice el entrevistado. Acá nosotros podemos parafrasear de modo de confirmar una información si se comprende o no. Para finalizar, cuando ya se han realizado todas las preguntas y se han tomado todos los objetivos del plan que realizamos antes de llegar a este proceso, se le pide al entrevistado si él quiere profundizar acerca de un tema que le parezca interesante y quizás contar alguna experiencia que no se abordó en las preguntas, se le dará esa instancia. Una vez concluido esto, si él nos entrega los datos o quizá nos dice que no tiene nada más que agregar, se le agradecerá por su tiempo y su disposición a participar en la investigación. Y con esto se resume el capítulo Recolección de datos en investigación cualitativa, en donde tomamos principalmente la observación y la entrevista. Espero que haya sido de su agrado y le haya ayudado a aclarar los conceptos. Muchas gracias.